Quiero bendecirte en este nuevo día para ti, nuevo día para mí. Quiero que recuerdes que hay un Dios que está con nosotros y más en este inicio de semana. Los días siguen pasando, los días siguen acomodándose a lo profético de Dios. Y tenemos a un Dios soberano, a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios que todo lo puede hacer, a un Dios que nos levanta cuando estamos caídos. Y ese es el Dios que hoy te quiero recordar, porque muchas veces lo olvidamos. Y es ese Rey, ese Elohim, ese sanador, ese proveedor que está contigo. Y yo declaro que en esta semana Dios te va a sorprender sobrenaturalmente. No importa el lugar donde estés, no importa el mover que tuviste que hacer en tu vida, no importa hacia dónde te tienes que dirigir y qué tienes que hacer, pero si confías en Dios plenamente, Dios va a abrir las puertas necesarias. Dios te va a bendecir en los momentos oportunos. Dios te va a levantar en los momentos de decaimiento. Yo le preguntaba a Dios qué comparto esta semana, porque había estado un poco parado, no porque no quisiera, sino porque no quiero compartir algo que Dios no me haya dado. Yo sé que todo lo que leemos, todo lo que nos instruimos, todo lo que nos dateamos es edificación de parte de Dios por medio de la palabra. Pero más que compartir solo lo que llega, es compartir algo que Dios necesita que su pueblo escuche. Y le preguntaba a Dios qué es, y me hizo entender que muchas veces nosotros no nos movemos a un lugar, hacemos algo, nos ponen en un sitio estratégico específico, y cada vez que tú te desplazas, cada vez que tú te mueves, tienes que entrar en un ajuste, tienes que entrar en una acomodación, tienes que acoplarte, tienes que aplicar, tienes que adaptarte. Y esa es la palabra, adaptación. No existen una parte conversa de la adaptación, no conversa de convertirse, sino opuesta, pues, ¿sí? Y el adaptarse significa modificar una característica de tu vida, modificar una característica que te permite desarrollarte en un lugar o una situación de distintos orígenes. Es decir, en lugares diferentes puedes hacer algo diferente por una etapa de tiempo, por un momento o por unos instantes, y después tienes que moverte para hacerlo. Ahora, cada vez que tú estés en un lugar, vas a entrar en una acomodación, en un acople para ese lugar. Es ajustarte a lo que se vive en ese lugar, pero no ajustarte e irte y ya después, sino ajustarte y dejar una marca y una huella. Yo a muchas personas les digo que en el lugar donde estemos siempre debemos de demostrar lo que Dios ha hecho con nosotros y de lo que Dios está haciendo, y dejar una huella para que sobre esa huella todos los que vienen detrás pisen. Perdón, para que todos pisen y sea de edificación. Es decir, tú no puedes pasar por un lugar, pasar el proceso de la acomodación a la adaptación y no dejar una huella. Y siempre eso es lo que Dios envía, y podemos verlo a través de la palabra de Dios. Pero existe la parte opuesta de adaptarse en un lugar para dejar una huella. Existe cosas que nos apartan del sitio perfecto, de un lugar bien, de un lugar estable, y nos llevan a cosas que tenemos que afrontar, pero tenemos que adaptarnos. ¿Cómo qué? Como que tú erraste, como que tú fallaste. Adán y Eva fallaron, Adán y Eva pecaron. y viene un nuevo mover. Ellos estaban acomodados, ellos estaban adaptados al Edén, al paraíso. Ellos estaban adaptados a comer, a estar bien, a hablar con el Padre, pero por el error o la falla tuvieron que adaptarse a un nuevo vivir, a una nueva vida.
Y a muchos nos ha pasado, y es que hemos estado en ese tiempo donde nosotros lastimosamente nos tocó movernos apresuradamente por la falla que hayamos cometido. Y nos ha tocado acomodarnos y adaptarnos. Y es ahí donde yo quiero hablarte. Yo te quiero hablar de la forma de adaptarte. Mira, no, perdón, no hay forma de cómo tú estés sin una adaptación. Mira, cuando yo me mudé acá a los Estados Unidos, yo venía con un estilo de vida, con unas características, con una forma de vivir, con una forma de hablar, con una forma de pensar, con una forma de trabajar, con una forma de hacerlo, tanto física, emocional y espiritualmente y ministerialmente. Cuando me mudo para acá, cometo una falla y me tocó adaptarme al momento que estaba viviendo. Por eso yo te puedo decir que adaptarte no es quedarte en la posición, sino dejar una huella. Pero si tú te adaptas y te mueres en esa misma posición, estás perdiendo todo y te estás muriendo en el espíritu. Cuando yo llego y caigo en ese error de mi vida, me tocó adaptarme a esa situación y volver al cero. Podía estar en 100 y me devolví al cero para poder entrar en un proceso. Y para entrar en ese proceso me tocó adaptarme a ese proceso para saberlo y afrontarlo y superarlo de la mano de Dios. No sé qué estés viviendo el día de hoy, dónde estés viviendo el día de hoy. ¿Será que terminaste con tu pareja? ¿Finalizaste con tu esposo? ¿Será que hay una preocupación? ¿Te tocó mudarte? ¿Tienes una dificultad en tu casa? ¿Tienes una dificultad en tu empresa? ¿Tienes algo? Pero tienes que adaptarte a lo que Dios tiene nuevo. Mira, si yo me voy a la palabra de Dios, hay muchas palabras que nos pueden ayudar para eso. Y para tener una buena fortaleza en la adaptación, debemos de tener en cuenta muchos aspectos. Uno, de que es algo nuevo. Dos, preguntarle a Dios para qué es. Tres, preguntarle por qué es. Y cuarto, confiar en lo que Él va a hacer. Si Dios te movió, si Dios te trasladó, si Dios dejó que pasara, es porque hay un bien para nosotros. Si Dios nos mudó, si Dios nos hizo pasar, si Dios nos hizo estar en donde nosotros vivíamos y ahora nos mudó a un lugar de perfección, ¿es por qué? Porque Dios vio que era bueno y nosotros nos ha tocado adaptarnos. Nos tocó adaptarnos de Colombia a Estados Unidos, de Estados Unidos a un estado y de ese estado a otro estado donde ya estamos en este momento. De una iglesia a otra iglesia y de esa iglesia a otra iglesia. Es lo que Dios mueve, como mueve, y hoy nos adaptamos. Hoy nos adaptamos a la casa espiritual donde estamos. Hoy nos adaptamos y abordamos y adaptamos el ADN de la casa para poder adaptarnos y vivir como se vive y como se ministra en la casa. Y soy agradecido con Dios como me ha movido, como nos ha movido mi familia y como nos ha ido escalafonando. Es decir, que cada vez que Dios te mueve, hay una estrategia de Dios para ir creciendo. Pero si tú en el movimiento te mueves y te quedas en la misma posición y no confías en Dios y no escuchas la voz de Dios, te estás adormeciendo. Cuando Dios te mueve es como jugar ajedrez. Una movida o una jugada es la que te lleva a la victoria y a hacer un jaque mate. Ahora escúchame esto, cada vez que tú estés en esa situación, dile a Dios: Señor, yo creo en ti, creo en tu palabra, porque en ti todo lo puedo. Filipenses 4:13. O si no, te puedes ir a Lucas 1:37, donde dice: porque ninguna cosa es imposible para Dios. Esas son promesas que Dios nos da y ahí va. Pero yo quiero empezar aquí en estos pocos minutos que me quedan. Hay personas en la palabra de Dios que vamos a encontrar que fueron movidos. Adán y Eva fueron movidos después de cometer su error, después de cometer su falla. Fueron movidos a un lugar diferente y les tocó adaptarse. Pero adaptarse confiando en Dios, porque si no confiamos en Dios no tenemos nada. Ahora, existen hombres en la Biblia y te quiero empezar hablando rápidamente sobre uno. Y mañana vamos a continuar hablando sobre varios. Y es Moisés. Moisés, recordamos pues que Moisés no nació en casa de Faraón. Moisés nació en una familia judía, ¿sí? Pero Moisés aprendió de los mejores maestros y eruditos de Egipto. ¿Por qué? Porque hubo una situación, una circunstancia, una adversidad en el cual fue movido a vivir
donde el faraón, a vivir con los egipcios. O sea, cambió su cultura, tuvo que cambiar su cultura, tuvo que cambiar su forma de ver, su forma de visionar, pero siempre tenía que estar puesta su mirada en Dios, porque en Él es el que te va a fortalecer. Él te dice en la palabra, nos dice de que debemos de ser fuertes, de que debemos de tener fortaleza, debemos de esforzarnos. Y cada vez que Dios nos mueve, nos toca adaptarnos al lugar donde nos mueve, pero cuando nos adaptamos para dejar una huella, no nos adaptamos para adormecernos en esa posición o en ese lugar. Ahora te estoy hablando a ti que eres ministro, a ti que eres líder, a ti que eres papá, a ti que eres trabajador, a todas las personas que estén en ese momento les estoy hablando. La adaptación no es para adormecerte, la adaptación es para dejar una huella y confiar en que Dios de allí nos va a mover a otro lugar donde nos va a tocar adaptarnos, pero lo que vamos a hacer es dejar una huella de lo que ya hemos aprendido en los lugares donde Dios nos ha dejado. Y si vemos a Moisés, vamos a encontrar de que él se afirmó en ese lugar, aprendió las costumbres de ese lugar, vivió, pero nunca su esencia, que era Dios, la dejó. Nunca la esencia la dejó. Nunca. Él creció en ese lugar. Tú puedes crecer en el país, tú puedes crecer en la ciudad más mala del mundo, pero tú te adaptas a vivir allí, en cómo moverte, en cómo accionar, pero tú no te puedes quedar adormecido y coger las costumbres de ese lugar. Yo no sé, pero este tema es muy profundo y si Dios me lo dio, sé que en toda esta semana lo vamos a desarrollar y yo quiero que tú te conectes. Hoy voy a dejarlo ahí y vamos a empezar a hablar bien de Moisés el día de mañana, porque existen muchas cosas que a Moisés le tocó dejar, le tocó moverse y le tocó adaptarse. Mira, Moisés en su nacimiento y la preservación de su vida le tocó moverse y adaptarse en el lugar donde llegó. Cuando huye de Madián le tocó adaptarse en la situación que estaba viviendo. ¿Sí? Cuando fue llamado por el Señor le tocó entrar en una adaptación. Wow, este tema es profundo, pero yo quiero que tú te conectes el día de mañana, que compartas este abrebocas del día de hoy y que siempre recuerdes esto, que cuando Dios te mueve, cuando hay una situación, un lugar nuevo donde te toca adaptarte, no es para que te adormezcas, sino para que dejes una huella. Yo te bendigo, comparte este video, te espero el día de mañana en la continuación de este tema, la adaptación. Dios te bendiga.